Hola, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes en este curso de actualización en vitamina D. Yo soy la doctora Claudia Firpo, soy médica endocrinóloga, especialista en endocrinología reproductiva y ginecológica. Soy miembro del CEM, que es el Centro de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes del Sanatorio Las Lomas, y vamos a abordar el tema de epidemiología de la hipovitaminosis D. Muy bien, a través de los años fueron cambiando los valores de corte para definir la hipovitaminosis D. Hasta 1998, el punto de corte para diagnosticar hipovitaminosis D era de 10 nanogramos por mililitro y estaba definido por los signos de raquitismo a nivel óseo, o sea, un trastorno a nivel óseo específicamente. Ya en 1998, Malabanán y Thomas descubrieron la relación que existía entre los niveles de hormona paratiroidea y de vitamina D sérica. Entonces se dieron cuenta que para producir un plató o un nivel estable de paratormona se necesitaban 20 nanogramos por mililitro de vitamina D. Entonces se elevó el punto de corte. En el año 2010 hubo un trabajo muy interesante llevado a cabo por Primel y colaboradores ante biopsias óseas de 675 jóvenes fallecidos ante accidentes. Y se vio que en los pacientes con niveles séricos, pacientes no, ya eran necropsias de jóvenes que tenían niveles de vitamina D por debajo de 30 nanogramos por mililitro, se asociaban a alteraciones de la mineralización ósea. Entonces se elevó el punto de corte a 30. Este estudio fue muy discutido. Primero se consideró que era erróneo y después se vio que tenían razón y que ese punto de corte era el adecuado. En el año 2011, la Endocrine Society reúne un comité de expertos que define, considerando la salud ósea según los niveles de vitamina D, estipula déficit de vitamina D por debajo de 20 nanogramos por mililitro, insuficiencia entre 21 y 29 y suficiencia mayores los niveles séricos de vitamina D mayores de 30. Luego se reúne un comité de guías prácticas de la Endocrine Society conduciendo a un metaanálisis para evaluar no solamente la mineralización ósea, sino que aquí se incluye el tema de las caídas. Se relacionan los niveles de vitamina D con las caídas y se concluye en que se requiere un nivel sérico mínimo de 30 nanogramos por mililitro para reducir el riesgo de caídas. Entonces, acá ya interviene el músculo y no solamente el hueso en la prevención de fracturas. Esta definición es avalada por numerosas sociedades internacionales. ¿Cuáles son los factores de riesgo del déficit de vitamina D? Podríamos tener que se reúnen o se agrupan en poca exposición solar, o sea, poca producción a nivel de piel de vitamina D ante el estímulo de los rayos ultravioletas, que esto podría ser simplemente por poca exposición solar o una exposición inadecuada en horarios en donde los rayos ultravioletas no sean suficientemente potentes, o la presencia de piel más oscura, o la exposición a través de vidrios, el uso de pantallas solares, el exceso de ropa
o sea, la ropa que cubra gran parte del cuerpo, el invierno, que se asocia a, bueno, ahora lo vamos a ver en otra imagen, también se agrupan en un aumento del requerimiento de vitamina D, por ejemplo, durante el embarazo y la lactancia exclusiva. Se puede asociar a una insuficiencia renal o hepática, donde tenemos menor síntesis de vitamina D. La edad avanzada también se relaciona a menor síntesis de vitamina D. La obesidad, donde queda atrapada la vitamina D o secuestrada en el tejido graso, ya que es lipofílica. Y un bajo aporte a nivel de alimentos o suplementos o una mala absorción intestinal, como por ejemplo la celiaquía o enfermedades inflamatorias intestinales. También la medicación como corticoides o anticonvulsivantes influye en el déficit de vitamina D. Es muy importante tener en cuenta estos factores de riesgo como para realizar la anamnesis adecuada y investigar en estos casos los niveles de vitamina D. La fisiopatología de la pérdida de masa ósea secundaria al déficit de vitamina D se asocia a que al tener una hipovitaminosis D tenemos una menor absorción de calcio, un hiperparatiroidismo secundario, hipercalciuria con aumento de la resorción ósea. En definitiva, todo esto nos va a llevar a una pérdida de masa ósea. Esto se presentó en agosto de este año en el Congreso SEO-IOF. Y para terminar, vemos que no solamente tenemos la hipocalcemia y el hiperparatiroidismo secundario, la hipercalciuria y la osteopenia, sino que nos va a producir una sarcopenia, una osteosarcopenia y un aumento del riesgo de caídas y consecuentemente de fracturas óseas. La hipocalcemia es por menor absorción del calcio, en estos casos de déficit de vitamina D, que nos van a traer aparejada una osteopenia y osteoporosis por un aumento del aparato hormona, con mayor recambio óseo, mayor pérdida de masa ósea y nos va a llevar a una fractura por esta menor performance muscular más esta fragilidad ósea por una alteración en la microarquitectura. Además de tener síntomas óseos y musculares, vamos a tener otros síntomas muy asociados al déficit de vitamina D, como son la fatiga, las mialgias, artralgias, fasciculaciones, irritabilidad y debilidad muscular. Y afecciones asociadas al déficit de vitamina D, como son la hipertensión y la enfermedad cardiovascular, que ahora se está viendo una alta prevalencia de enfermedad cardiovascular en pacientes con hipovitaminosis D, así como de hipertensión. También esta asociación de déficit de vitamina D se asocia a mayor prevalencia de cáncer, de diabetes, de enfermedades autoinmunes, depresión y Alzheimer. Cuando nos referimos a los factores de riesgo y hablamos de la piel oscura, esto no solamente es en los pacientes de raza negra, sino también en los hispánicos, en la raza hispánica mexicana o también nosotros que tenemos un color de piel de una tonalidad más oscura que los anglosajones. Y en Estados Unidos se hizo un estudio en el año 2009 donde se vio que el 97% de los negros no hispánicos y el 90% de los mexicoamericanos tenían insuficiencia de vitamina D. O sea que es un grupo de riesgo dentro del cual
estamos en Argentina. La estacionalidad en invierno y verano, hay que tener mucha noción de este tema porque hay lugares en Argentina, en el sur principalmente, donde equivaldrían a poblaciones como por ejemplo en el norte de Europa, Estonia, donde se vio que el 73% de la población en invierno tenían valores de vitamina D menores a 20, versus en verano que solamente el 30% tenían déficit de vitamina D. Ese es un estudio que se hizo en el año 2009 y donde yo lo traspolaría a no solamente al invierno y verano, sino también a la latitud, que se asocia al déficit de vitamina D. Nosotros estamos en una latitud muy baja, muy alejados del ecuador, y la síntesis de vitamina D en la piel está relacionada a la intensidad de los rayos ultravioletas, que varía con la latitud, a la altura de la atmósfera, a la duración del día en invierno y en verano, a la cantidad de nubes, a la capa de ozono y a la vestimenta, que obviamente en climas fríos y con nubes y con menor duración del día, vamos a tener mayor cobertura de vestimenta. Si vemos en Argentina, la doctora Oliveri hizo un trabajo en el año 2004 junto con la OMS viendo la vitamina D por regiones y la dividió en zona norte, central y zona sur de Argentina, viendo que los niveles de vitamina D predominantes eran entre 10 y 19, o sea, con una importante hipovitaminosis en casi toda la población. Pero en la zona norte se vio que la presencia de niveles inadecuados de vitamina D era del 52%, en el centro del país 64% y en el sur era de 87%, o sea que esto se relacionaba con la latitud. Y si evaluaron, la doctora Plantalech presentó un trabajo en el año 1997 evaluando en ancianos institucionalizados de Buenos Aires los niveles de vitamina D. En invierno y en verano ven ustedes la importante variación, ya que si en hombres y en mujeres no hubo tanto cambio, pero en invierno los niveles promedios de vitamina D eran de 7 y en verano eran de 15. En ambos casos están muy por debajo de lo estipulado como normal, que son 30 nanogramos, pero disminuyendo principalmente en invierno. La prevalencia de niveles inadecuados de vitamina D en adultos hospitalizados por fracturas fue presentado en el año 2005, viendo que había una muy alta prevalencia de hipovitaminosis D en casi todos los pacientes. Si nosotros tenemos en cuenta en este año, en agosto, en el ESEO, se vieron las fuentes de vitamina D alimentarias a nivel internacional y se presentaron principalmente como fuentes la leche fortificada, con 400 unidades por 250 mililitros de leche, cereales fortificados y algunos pescados de agua fría como salmón, atún, ostras, camarones, halibut, herring, que en estos casos nosotros tenemos muy bajo aporte de todo esto porque no tenemos mucha leche fortificada y menos con esta cantidad de vitamina D. Los cereales no están demasiado fortificados y los peces que nosotros consumimos son en poca cantidad, son costosos y son no son, por ejemplo, salmón salvaje, sino que es salmón de granja que tiene mucha menos
concentración de vitamina D. Pero además quiero introducir este tema de la salud intestinal, que es un factor que se está estudiando. Este es un trabajo muy interesante que realizó CONEI en este año, en febrero, y que les sugiero leer porque hay mucha diferencia entre el intestino sano y un intestino inflamado con una disbiosis microbiana que genera un aumento de la permeabilidad epitelial y un síndrome inflamatorio que afecta muchísimo la masa ósea. Ustedes ven que en intestino delgado y en colon existe la mayor expresión del organismo de los receptores de vitamina D. La principal acción fisiológica en el intestino es regular la absorción duodenal de calcio, pero también no solamente de calcio, sino también de vitamina K y de la regulación inmunológica. Esto genera que cuando uno tiene una disbacteriosis o una alteración de la microbiota intestinal, se genera un estrés oxidativo que actúa a nivel óseo. Esto se produce por una promoción de la apoptosis de las células óseas normales, de los osteoblastos, una inflamación con generación de citoquinas que promueven la osteoclastogénesis e inhiben al osteoblasto. Entonces, todo esto no solamente se asocia a una osteopenia y una alteración de la mineralización ósea, sino también al desarrollo de sarcopenia. O sea que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando veamos nuestros factores de riesgo óseo. Muy bien. Entonces aquí intervienen todos los flavonoides y los alimentos que nos pueden mejorar la microbiota intestinal, como por ejemplo el consumo de té, arándanos, frutos rojos, chocolate, alcohol en la medida justa, 1 copa por día, que actúan a nivel esquelético, muscular, a través de mecanismos moleculares, generando efectos muy positivos, no solamente a nivel muscular, sino a nivel de todos los demás órganos, intestino, hígado, a nivel vascular, como lo verán más adelante. También tenemos que tener en cuenta que el consumo de lácteos no solamente nos aporta calcio, y sería ideal que nos aporte vitamina D, sino también vitamina K. Los probióticos mejoran la microbiota intestinal y todo esto no solamente influye a nivel óseo y muscular, sino a nivel riesgo cardiometabólico. Los niveles de vitamina D, según el último estudio de la IOF a nivel mundial, que fue en el año 2012, varían mucho a nivel de regiones, porque vemos en América que los niveles son bastante altos, entre 50 y 75 en los países que vemos en amarillo, en Norteamérica y en Brasil principalmente. Acá en Argentina no se presentaron datos, en Oceanía también tenemos buenos niveles y en naranja vemos que los niveles de vitamina D están entre 25 y 50 en países de Asia y Europa central, con Noruega, por ejemplo, que tiene niveles de vitamina D mayores de 75. Esto es debido a estrategias de comunicación, estrategias políticas, con leyes donde se suplementa la vitamina D en los lácteos. En América se realizó este trabajo donde se vio que otra vez, de acuerdo a la latitud, variaban los niveles de vitamina D, con 14 nanogramos por mililitro en el sur, 17,9 en la zona central y 20,8 en la parte norte de la Argentina.
En Buenos Aires, Mastaglia y colaboradores en el año 2006 y la doctora Plantalech también vieron que se hizo este metaanálisis, se evaluaron distintos trabajos, viendo que aquí vemos en Buenos Aires son pocos los trabajos que refieren vitamina D por encima de 20 en la población de Buenos Aires. Y también vemos que con la edad disminuye, porque por ejemplo, en una edad promedio de 71 años, la vitamina D promedio es de 17 y la misma población a los 58 años, la vitamina D es de 28. Esto puede ser por la exposición solar o por la alimentación. Nosotros en el Sanatorio Las Lomas en el año 2013 realizamos un estudio epidemiológico con 1.982 mujeres, donde vimos los niveles de vitamina D de las mujeres que se realizaban una extracción de sangre por cualquier motivo en nuestra población. Y ahí vimos que un 2% tenían niveles de deficiencia por debajo de 10, un 32% tenían niveles mayores de 30 y un 65% tenían niveles de insuficiencia de entre 10 y 30 de vitamina D. Y esto variaba según la edad. Vemos que a los 19 años, por ejemplo, los niveles son más altos, después decaen. Esto lo asociamos a la finalización del colegio, donde tienden incorporada la actividad física al aire libre. Ahí decae la vitamina D a niveles de 25, 24 y después empieza la actividad en forma espontánea, al aire libre, una mayor concientización por el consumo y una dieta adecuada y va aumentando hasta los 50 años y a partir de los 60, 65 años tiene una caída abrupta de vitamina D que también relacionamos a la poca exposición solar y al poco consumo de lácteos y alimentos fortificados. Durante el embarazo, la mayoría de las mujeres, especialmente en China, India, Oriente Medio, América Central, Sudamérica y África, no reciben suficiente vitamina D. El requerimiento diario es de 400 a 600 unidades. Las consecuencias de esta hipovitaminosis D durante el embarazo son mayor tasa de preeclampsia, diabetes gestacional, partos pretérmino y cesárea. Y se vio que los niños que nacían de madres con hipovitaminosis D durante el embarazo tenían mayor prevalencia de afecciones como asma y caries dentales, generando una programación epigenética de estos niños que puedan traer cambios genómicos. Y en un estudio que se hizo en Argentina, en la sangre del cordón del neonato, se vio que versus la sangre en suero materno, en Ushuaia el nivel de vitamina D era de 4, en Buenos Aires de 11, en Río Gallegos de 8,9. Y en suero materno también, o sea que el déficit de vitamina D en Argentina es muy importante. En el año 2012, cuando presenté hace unos momentos la epidemiología de adultos, también se hizo la epidemiología de vitamina D alrededor del mundo en niños y en adolescentes. Viendo, aquí sí, se aportaron datos en Argentina, en todo el país, y se vio que los niveles promedios son menores de 25, al igual que Mongolia. Estamos en niveles muy bajos de vitamina D. Con respecto al COVID, se vio en este último año y medio que los niveles promedio de vitamina D fueron de 13,8, comparados con 20 más menos 7,4 en la población general de España. O sea, pacientes con COVID versus población general en España. Los niveles fueron menores en hombres con respecto a las mujeres
y el déficit de vitamina D se encontró en el 82% de los casos con COVID versus 47% en la población general. O sea que los niveles eran más bajos y en mayor porcentaje de pacientes. Los niveles de vitamina D se correlacionaron inversamente con los niveles de ferritina y de dímero D como marcadores de inflamación, y los pacientes con déficit de vitamina D presentaron mayor prevalencia de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, requirieron una estadía más prolongada en el hospital los que tenían niveles de vitamina D bajos. Acá lo vemos con este estudio de epidemiología en el año 2009, donde también vemos que estacionalmente hay menor cantidad de infecciones respiratorias y que la mayor cantidad de infecciones se producen en pacientes con niveles por debajo de 10 de vitamina D. Vamos a ver entonces las conclusiones. El déficit de vitamina D, tenemos que la normalidad es en este momento mayor de 30, insuficiencia entre 20 y 30, deficiencia menos de 20 y exceso de riesgo con toxicidad más de 100. El déficit produce raquitismo en niños, osteomalacia en adultos, osteosarcopenia, caídas y fracturas óseas, y que también se asocia a cáncer, enfermedad cardiovascular, autoinmune, diabetes y depresión. ¿Cómo lo corregimos? Estemos atentos a los grupos de riesgo. Entonces, embarazadas, chicos desnutridos, chicos con sobrepeso u obesidad, pacientes institucionalizados, con poca exposición solar y poca actividad física. La latitud la tenemos que tener en cuenta, el color de la piel también y todas las causas de desnutrición, donde puede ser por anorexia nerviosa o por alguna otra causa de desnutrición de malabsortiva, intestinal o ambiental. Bueno, entonces, desde hace muchos años estamos proponiendo con el doctor Gerasi una ley nacional de osteoporosis para no solamente cubrir todos los medicamentos y los estudios necesarios para el diagnóstico, sino también para hacer prevención en todas las edades. En el año 2020, el doctor McCollum descubrió la asociación entre el déficit de vitamina D y el raquitismo en niños. Y ya en 1930 en Estados Unidos se reguló la normativa de fortificar la leche con vitamina D para erradicar la osteoporosis, el raquitismo y la osteomalacia. Esta normativa rige desde entonces en Estados Unidos y en otros países como Suecia y Canadá. En Argentina sería muy importante contar con una ley similar donde tengamos la obligatoriedad de suplementar los lácteos con vitamina D. Y como hasta ahora no lo tenemos, la única solución que tenemos es la suplementación. Y para ello contamos con, gracias a Dios, en este momento, con muchos suplementos nutricionales donde la opción para represión de vitamina D es con 100.000 unidades cada 15 a 30 días durante 3 meses, de acuerdo a los niveles basales y a los factores de riesgo, o 5.000 unidades por día o 50.000 unidades por semana, y la dosis de mantenimiento es de 100.000 unidades cada 1 a 3 meses, 800 a 2.000 unidades por día, de acuerdo a los factores de riesgo. Muchas gracias.